Bienvenidos a los podcasts CompuTrabajo, un espacio dirigido a los profesionales de recursos humanos, porque las personas son el centro de toda estrategia. Muy buenos días a todos, es para CompuTrabajo un gusto recibirlos en este espacio para que compartamos experiencias, buenas prácticas y diferentes perspectivas en la gestión del talento y los recursos humanos en este año 2022, en el que ya contamos con una experiencia mucho más sólida en términos de adaptación en el actual contexto. Mi nombre es Lina Benítez, soy responsable de soluciones de reclutamiento y marca empleadora para clientes en CompuTrabajo y me emociona el poder compartir esta sesión en la que vamos a conversar en detalle sobre la comunicación corporativa y cómo esta pues es una de las claves fundamentales para transmitir la cultura corporativa y también pues para permitir el correcto fluir de los procesos al interior de las empresas. Y pues para este caso quisimos medir el pulso de las comunicaciones empresariales, por eso pues lanzamos una encuesta a nuestro público a lo largo y ancho de Latinoamérica en LinkedIn y pues esta encuesta fue respondida por alrededor de 3,000 profesionales de recursos humanos y la gestión del talento, y a la consulta sobre si la empresa pues a la que pertenece tiene los lineamientos para gestionar las comunicaciones, pues estos fueron los resultados y hay que ver que el 39% de las personas que contestaron indica que en su empresa no cuentan con un protocolo claro para las comunicaciones, y en contraste, al otro lado vemos que un 25% pues dice que sí las gestiona y lo hacen además en todos los mensajes. Sobre las respuestas, pues también vemos por otra parte que el 18% respondió que cada área gestiona las comunicaciones a su manera y pues con la voluntad de gestionar las comunicaciones de una forma más eficiente. Un 18% de las personas encuestadas respondió que reconoce sin duda que es necesario mejorarlas, y en ese sentido, por ello, hoy nos acompaña Alejandra Escobar. Ella es comunicadora social y periodista, también es especialista en gerencia de la comunicación organizacional y especialista también en comunicación política de la Universidad EAFIT. Alejandra además cuenta con más de 12 años de experiencia acompañando a diferentes organizaciones en la transformación cultural, en los procesos de cambio y en la generación de estrategias efectivas y a la medida de la comunicación organizacional. Y con esta presentación, Alejandra, te doy la bienvenida a este espacio. Hola Lina, muchas gracias por esta invitación. Feliz de estar acá compartiendo y construyendo comunicación y también pues conocimiento colectivamente para que sigamos pues fortaleciendo estos procesos tan vitales y tan estratégicos en las organizaciones. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alejandra, y bueno, pues entendiendo además en este contexto la necesidad, obviamente, de las comunicaciones. Y bueno, con esto, Alejandra, queremos empezar pues por hablar diciendo que obviamente la comunicación es la base de las relaciones humanas. Sin embargo, pues a nivel empresarial, nos gustaría que nos contaras por qué como tal es tan importante la comunicación en una empresa. Listo, Lina. La comunicación en las empresas o la comunicación organizacional, como lo hemos venido llamando, en los últimos años ha, digamos, generado un proceso de madurez muy importante, porque ha partido de ser un proceso informativo en donde simplemente teníamos, digamos, unas estrategias 1.0 que lo que generaban era una información desde desde la persona pues que quería manifestar la comunicación hacia sus públicos, hacia sus oyentes, pero realmente no estaba generando un proceso 2.0 en donde recibía un feedback de qué estaban pensando o cómo estaban recibiendo esa comunicación en las personas en las organizaciones. Entonces, realmente esas primeras instancias de la comunicación fueron bastante informativas. Ahora ya no estamos hablando de información. En este concepto de por qué es tan importante es que ya no estamos simplemente comunicando para informar, ¿cierto? Estamos comunicando realmente porque es un proceso estratégico que acompaña todos estos lineamientos que la empresa en su visión, en sus objetivos, en su plataforma quiere manifestarle a sus públicos de interés, y con esos públicos de interés me refiero a la comunicación interna pero también a la comunicación externa, digamos una relación unilateral en donde yo estoy dando información y estoy más bien entonces conversando con el otro, conversando con los otros públicos. Entonces la comunicación ha migrado de eso, de ser un proceso informativo a ser una conversación. Entonces hoy la comunicación debería estar al lado de la gerencia, debería estar al lado de la alta dirección, ¿cierto? En las organizaciones y acompañando la estrategia de las organizaciones. Debería ser el primero en conocer esa estrategia para poderla divulgar, porque muy importante en la comunicación
comunicación, un concepto es la claridad organizacional. Muchos de ustedes seguramente cuando han medido clima en sus empresas han visto que esa es una de las variables de clima. No solamente constituye una variable de clima, como les digo, sino que genera que los colaboradores entiendan para qué están en una organización, cuál es su contribución al propósito superior de una organización y además que se vean vinculados a ellos, que tengan suficientemente claro cómo realizar su trabajo y poder cumplir los objetivos en esta organización. Cuál cultura existe, ¿cierto? O cuál cultura queremos fortalecer, qué pasa en términos de cambio. Empiezan a pasar un montón de cosas desde esa claridad organizacional y por ello, cuando generalmente vemos la variable de claridad organizacional baja en las encuestas de clima, es porque tenemos temas de comunicación organizacional que atender. Entonces, esa es como una primera alarma o un primer indicador. Recordar que es que la comunicación no es un tema de información, sino de claridad organizacional. También entonces la comunicación ya empieza a generar un papel muy bonito que es como sintonizar. Entonces, sintonizar los intereses de los colaboradores o de los públicos de interés con los de la organización, ¿cierto? No importa cuáles sean esos stakeholders, si estén al interior o si estén en el exterior de la organización. Entonces, armoniza como esos vínculos, estrecha esos lazos y lo que hace es compartir una visión de propósito, para dónde vamos, por qué estamos unidos en pro de esta organización, qué está ocurriendo entonces en esta organización y cómo yo puedo hacer que esto cambie o que mejore. Y esa visión compartida entonces nos permite tejerla, la comunicación, transversalmente con un buen storytelling, con un buen hilo conductor, cuando estamos conscientes de que la comunicación es una herramienta de la estrategia para poder llevarla a cabo, entonces ahí ya generamos una visión compartida. Ese es el segundo. Entonces, miren, claridad organizacional, visión compartida. Y finalmente está el tejer lazos de confianza, porque a través de la comunicación es muy importante cómo realmente estos públicos empiezan a tejer esos lazos de confianza con la organización, ¿cierto? Yo tejo lazos de confianza con las personas. Entonces, ojo, porque la comunicación deja de ser un asunto del de comunicaciones, no es responsabilidad de esa persona imparte unos lineamientos, pero la comunicación realmente es responsabilidad sobre todo los líderes de la organización. Esos líderes son quienes realmente llevan pues como la bandera la comunicación, porque realmente yo tejo lazos de confianza con ese líder que me está informando y que me está comunicando y que me está mostrando a través de esa claridad organizacional esto que yo debo y necesito saber para poder contribuir al propósito superior de las organizaciones. Ya la comunicación deja de ser esa informativa y ya empieza a ser conversacional, porque ya no solamente, aunque estemos en un entorno digital, aunque estemos en un entorno tecnológico, la conversación se hace cada vez más importante dentro de la comunicación. Así es, muchísimas gracias Alejandra por traernos estos ejes y en ese sentido pues quiero preguntarte en un contexto pues de tantos cambios como el de ahora, ¿cómo logramos moldear en el buen sentido por supuesto la cultura corporativa desde la comunicación? Cuéntanos. Cuando estamos hablando de cultura, la cultura sigue la estrategia. Entonces, ¿cuál es la cultura ideal? No es que haya un patrón de cultura ideal. La cultura organizacional ideal es la que mi empresa necesita según la estrategia que mi empresa está proponiendo, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder seguir avanzando en los objetivos estratégicos que estamos viendo a corto plazo para poder seguir siendo sostenibles en el tiempo. Entonces, la cultura va transformándose porque además si ya venimos trabajando, voy a poner un ejemplo, en la cultura de la comunicación, pero llegó un punto en que la comunicación está muy madura, pues no vamos a seguir reforzando todos los días a través de la misma comunicación y no significa que la comunicación dejó de ser importante, sino que ya no es como tan apremiante en la agenda. Entonces, una vez definimos esa cultura, sabemos que es nuestra cultura deseada o nuestra cultura meta en base a lo que hemos manifestado como nuestra estrategia, en base a nuestros valores. Allí entonces empezamos a generar unos planes de comunicación, ¿cierto? O unas estrategias de comunicación que nos hagan la narrativa de lo que es esa cultura. Entonces la comunicación se convierte en una herramienta que facilita esa cultura o ese moldeamiento, como bien tú lo llamas, de la cultura y que va acompañándolo en las diferentes fases en las que está esa cultura. Y lo mismo pasa con la gestión del cambio. La comunicación se convierte en una herramienta para la gestión del cambio. Dentro de la gestión del cambio y estamos, digamos, en unos tiempos bastante cambiantes, la comunicación es una herramienta número uno, ¿sabes? Creo que la herramienta por excelencia. ¿Y por qué es la herramienta por excelencia? Porque lo primero que las personas necesitan saber en un proceso de cambio
es qué está pasando, es información, ¿cierto? Porque cuando yo no sé qué está pasando, me imagino lo que está pasando. Entonces, si yo no le digo a las personas qué es, para dónde vamos, claridad organizacional, volvámonos a ese concepto, si no estoy devolviéndome a ese concepto y recordar, bueno, qué es lo que está pasando en esta organización, el por qué se están dando estos cambios, ¿cierto? El sentido de los cambios, generar una conciencia de los cambios, pues las personas simplemente completan el pedacito que yo no estoy diciendo, que yo no estoy comunicando en el tiempo que debo comunicar y lo completan con sus temores, con su incertidumbre, con sus angustias, que es lo normal del ser humano. Entonces, cuando vemos resistencias en la gestión del cambio, creemos que eso es súper negativo, entonces intentamos catalogar a las personas como los resistentes, pero no nos hemos devuelto a pensar qué tan asertivo está siendo el proceso de conciencia y de comunicación en esa gestión del cambio. Y vuelvo y repito, no por parte de la de comunicaciones, ni siquiera por parte de la de gestión del cambio de la de cultura, por los líderes, por la alta dirección, por todas las personas con las que yo me comunico diariamente en la organización, ¿cierto? Porque yo realmente estoy esperando es que mi jefe me diga qué va a pasar, si esta área se va a mover, si no se va a mover, si voy a cambiar de sistema operativo, si no voy a cambiar, cómo lo voy a hacer, quién me va a capacitar, que mi jefe me esté como respondiendo esas preguntas a las que tengo, digamos, todo el tiempo incertidumbre. Entonces, esa comunicación es el tipo de comunicación a la que me refiero cuando estamos hablando de cultura de gestión del cambio, conversaciones. Conversaciones sobre todo con los líderes, ¿cierto? Con los que digamos los líderes de la organización promuevan para contarles a sus colaboradores qué ocurre, cómo ellos pueden facilitar esos procesos, cuál es esa manera en que ellos esperan o las expectativas que la organización tiene de ellos en esos procesos y saberlo hacer, digamos, muy prudentemente en los tiempos adecuados, porque otra cosa que nos puede pasar con la comunicación es que por intentar ser demasiado claros, comunicamos antes de tiempo y a lo mejor ni siquiera los cambios se dan y entonces lo único que hicimos fue asustar a las personas. Entonces, ojo, porque para tener una asertiva comunicación en los procesos de cambio es saber muy bien el momento, la información que voy a dar, la manera como la voy a dar, entender que todas las personas están necesitando una información diferente, porque a todas las personas ese cambio lo asumen de una manera diferente. Entonces, recordar que tengo al frente un ser humano y como tengo un ser humano al frente, no puedo esperar que esa persona me responda en línea como una máquina o se comporte de forma igual, porque ese ser humano tiene unos temores diferentes a los del otro ser humano y entender entonces que ese papel del líder empieza a jugar número uno, porque en los medios internos de comunicación pueden moverse un montón de estrategias súper bonitas, súper oportunas, súper estratégicas, pero resulta que yo siempre estoy esperando a que mi jefe valide o me diga qué está pasando en esa construcción de ese lazo de confianza y que sepa hacerlo en el momento adecuado y de la forma adecuada, ¿cierto? Y todo eso va generando la cultura. Ya vamos viendo cómo entonces hay cultura de confianza, hay una cultura de una claridad organizacional asertiva en los momentos adecuados y entonces en el resto de procesos culturales también si yo ya entiendo cómo es la dinámica de la comunicación y de las personas al interior de mi organización, logro entonces también ser obviamente más eficaz, más estratégico y obviamente más oportuno en esas estrategias que estoy implementando. Pero entonces, para cerrar, la cultura es esa sombrilla y la comunicación es la herramienta por excelencia de la gestión del cambio y de la cultura, ¿cierto? Pero finalmente los tres convergen. Claro que sí, Alejandra, hay que ver que pues en términos de comunicación en las organizaciones, como bien lo dices, los elementos están engranados. No puede existir uno sin el otro porque pues convergen y son súper necesarios pues para las estrategias de nuestras compañías. Bueno, Alejandra, y con esta pues última pregunta quisiera pues ya que nos mencionaste anteriormente, ¿cómo se pueden superar los desafíos que supone pues la comunicación en entornos digitales? No podemos, dejar de reconocer que la parte humana sigue siendo muy importante y que aunque estemos en un mundo digital y tecnológico, seguimos siendo seres humanos. Tú dijiste algo, Lina, al comienzo de la grabación y es que efectivamente la comunicación es una necesidad de la naturaleza humana.
Y en esa necesidad de la naturaleza humana hay varios componentes. Hoy estamos, por ejemplo, grabando un podcast. Entonces, la comunicación se compone de otra cantidad de elementos muy importantes que no solamente son la voz, ¿cierto? Y que entonces nos obliga a entendernos como seres humanos para poder pasar a esos modelos híbridos o digitales. Es decir, no perder ese norte. Hay personas que requieren estar al frente de la otra persona para poder tener una conversación efectiva, mientras que hay personas que dicen, no, definitivamente yo prefiero moverme en el mundo digital y soy mucho más asertivo, mucho más efectivo y lo logro de mejor manera. Pero entonces es reconocer, como tú dices, no hay una fórmula mágica, reconocer cómo está compuesta esa organización, de qué tipo de personas está compuesta, incluso de qué tipo de personas está compuesta las áreas de cada organización y los equipos de cada organización. Entonces me devuelvo. El jefe sigue siendo fundamental, porque entonces el jefe tendrá que ser, ese líder tendrá que ser el que, digamos, reconozca su equipo qué necesidades comunicacionales tiene en esos modelos híbridos y digitales para poder hacer como ese paso. Entonces ese líder es el que tendrá que ver cómo es esa dinámica de su equipo, cómo es esa microcultura de su equipo, qué está pasando con esas personas, cómo lo llevan, ¿cierto? Y entonces empezar como a darle manejo. Todos somos diferentes. Entonces, primera clave, entender que efectivamente todos somos distintos y nunca dejarnos de reconocer como seres humanos. La segunda, generar unos acuerdos. Digamos, la organización en términos generales puede impartir unos acuerdos, pero finalmente el líder siempre va a tener que dar manejo a esos acuerdos en su microcultura. Entonces, entender que, digamos, esa generación de acuerdos puede pasar desde lo más teórico hasta lo más práctico. Vamos a encender la cámara y nos vamos a mirar. Cada vez que empecemos una semana, vamos a tomarnos 10 minutos para preguntarle al otro ser humano cómo le fue. Y otra cantidad, digamos, de acuerdos que podrían surgir. Y digamos, el tercer elemento que quiero mencionarles es precisamente eso, la conversación, no perder la conversación. No dejarnos, digamos, de reconocer como esa necesidad humana de conversar y de entender que el otro está al otro lado de la cámara y que esa persona, aunque yo esté hablando de forma unilateral, también puede responderme. Entonces empezar a construir, digamos, esa comunicación desde la conversación, aun cuando estemos en un espacio digital. Porque muchas veces nos vamos a que esas reuniones son absolutamente prácticas y nunca conversamos, no de perder el tiempo en otros asuntos banales, sino de construir contenidos, de construir estrategias juntos, porque lo único que hacemos es tomar decisiones, pero no conversar sobre ellas. No hay fórmulas mágicas, pero lo importante es no dejarnos de reconocer como seres humanos, mirar qué acuerdos nos funcionan de acuerdo a nuestros parámetros culturales, ¿cierto? Y a lo que la organización permite, y a partir de allí nunca dejar de conversar como ese acto de naturaleza humana que tanto necesitamos. En términos más empresariales, ¿cómo garantizamos esa comunicación en este entorno? Perfecto, Lina. Mira, cuando nosotros, pues que además estamos pues como liderando esta área de gestión del cambio y cultura, y teníamos unos espacios presenciales tan importantes en donde compartíamos, digamos, diferentes tipos de acompañamiento con equipos y demás, y nos fuimos a la parte virtual, se nos presentó obviamente el reto de la vida, porque cómo hacer para transformar una competencia o cómo hacer para, digamos, generar una capacidad en un ser humano a través de la virtualidad. Obviamente, digamos, en un primer momento no fue un ejercicio tan asertivo, porque teníamos que empezar a ver ensayo-error cómo funcionaba, ¿cierto? Entonces, cómo generar unas estrategias y unas metodologías muy a la medida, muy personalizadas de cómo funcionaban esos equipos para poder atender esas necesidades, pero se logró, porque realmente, digamos, siempre podemos migrar a la parte digital, siempre y cuando reconozcamos, digamos, primero el objetivo, ¿cierto? El objetivo de lo que queremos lograr. Y segundo, cuando logramos conectar desde eso que nos une realmente. Entonces, lo que buscábamos era hacer que estos seres humanos siempre se vincularan desde su propio ideal, desde su propio propósito de vida a lo que estábamos viviendo en esa virtualidad, ¿cierto? La comunicación o los canales de comunicación digitales meramente están realmente, digamos, muy en veremos, porque las personas necesitan otro tipo de comunicación que los haga conectar más. Cuando estamos hablando de comunicación corporativa, no estamos hablando únicamente de un canal y un medio, no, eso son formas en donde yo puedo
fortalecer mis estrategias de cultura, de cambio, ¿cierto? Y las estrategias comunicativas en general que tenga para comunicar en la organización. Muchísimas gracias, Alejandro. Y pues acá quiero destacar, importantísimo, como tú dices, seguiremos migrando hacia la virtualidad, es la tendencia. Sin embargo, no podemos perder el norte de que el centro de nuestras estrategias debe estar enfocado en las personas y la realidad de lo que es nuestra cultura corporativa está dada por la conversación, como bien lo dices, de los microclimas, de las microculturas que se dan al interior de los equipos. Bueno, Alejandra, de esta manera también les quiero decir a nuestros oyentes que vamos cerrando esta sesión de comunicación corporativa eficiente, no sin antes pues darle las gracias a Alejandra pues por compartirnos parte de tu gran conocimiento y pues acompañarnos también en este espacio. Gracias, Lina, y gracias a todos también pues por escuchar y bueno, seguimos construyendo también este conocimiento. Así es. A quienes nos escucharon en esta emisión también les damos las gracias por conectarse a este podcast de Computrabajo. Recuerden también visitar nuestras redes sociales y nuestro blog de empresa en el que encontrarán también más contenido de valor para sus gestiones. Recuerden, mi nombre es Lina Benítez y los espero en una próxima emisión. Hasta pronto.